Pues bienvenidos al Concilio, episodio número 3. Hoy vamos a hablarles sobre experiencias que hemos vivido en nuestra larga vida de 21, 22 y 23 años. ¿Qué edad tienes, Amigo? 21. ¿Tú? 22. ¿Tú? 22, no sé quién tiene 23. Bueno, así son los amigos. Tienes que decir 23. 23. Ya van conociendo a Lugo. Eres viejo. Soy una persona de una memoria selectiva. ¿Cuántos cumples 22? El 13 de octubre. Para que envíen regalos, ahí les voy a estar apareciendo mi dirección, mi número de teléfono y mi cuenta bancaria. Por favor. En el concepto pónganle donación para que no tenga que pagar impuestos. Dónenle una Biblia y un libro de Mormón para que lo lea. Muy bien, pues para los que no nos conocen, somos Jairum Cervantes. José Bustillos. y Hugo Rojas. Y aquí tenemos una pequeña fan. ¿Puedes mandar saludos? Más fuerte. Hola. Ahí está. Por aquí vamos a poner una foto de ella. Dormida. Y vamos a hablarles sobre pues experiencias que hemos tenido. Vamos a intentar que sean espirituales, interesantes, tal vez una que otra un poco paranormal. Entonces, a ver cómo va saliendo. Sí, A veces. O sea, yo pienso como que elijan un tema y luego ya, así como ese, yo sé. Con ese tema ya con nosotros. Y luego después vamos a hacer experiencias de la misión. Ajá, o sea, elijan un tema para que esté centrado en algo. Porque si no, pues nos está hablando. Aquí tenemos aquí nuestra productora, man. Bueno, yo. Nuestra invitada nos está dando órdenes ya. Salte. ¿No estás cocinando? O sea, yo creo que algo que nos diferencia como iglesia es estas experiencias que hemos tenido y que nos marcan y que nos ayudan a saber que estamos en algo verdadero. Por ejemplo, una que es la de la conversión, creo que todos tenemos tal vez una experiencia. Cuando tenía 14 años, con José Smith, cuando tenía 14 años, en el FSY, era el FSY 2017, y no sé si se acuerdan del tema que era, decía ask, o sea, Sí. pide a Dios. ¿Te acuerdas? ¿Sí fuiste? Ask FM. Ask, decía, como pide a Dios. Y o sea, ahí te dieron un post-it. Oye, eso, pero antes de que te empieces, ¿qué es el FSY? Pues el FSY es pues puede ser un campamento, puede ser una actividad de jóvenes donde se reúnen por una semana, hacen actividades sociales, espirituales, enfocados en Jesucristo. Y ahí tienen muchos los jóvenes muchas experiencias espirituales que después los pueden marcar para la vida, por ejemplo. Y de esa vez nos dieron un post-it y nos había una pared que decía, aquí vas a poner tu pregunta. Y yo puse, ¿cómo sé si realmente estás ahí? Y lo puse, y la verdad yo no le pensé tanto, o sea, no fue como que, ay, me va a responder. Porque yo en ese verano igual estaba como que, ay, bueno, más voy a la iglesia por mis papás, no creo en esto, y le decía a mis amigos eso. Y me acuerdo que un amigo que tenía también decía eso de la iglesia. Entonces esa vez lo pegué y dije, no me va a responder nadie. Y luego nos dieron un tiempo para ir a preguntar a Dios. Y me acuerdo que esa vez yo abrí era una triple al azar. Y así a veces me pasa. Abrí la triple al azar y salió una escritura exactamente con lo que yo había preguntado. Y me acuerdo que esa escritura yo la marqué, pero se me perdió esa triple en seminario. Entonces ya no me acuerdo dónde está esa escritura, pero me acuerdo muy bien que decía que Dios siempre había estado en mi vida, que me afanaba mucho en las cosas del mundo como para ver su mano. O sea, medio me regañó, pero también me contestó algo bien específico y desde ahí yo dije, o sea, esto es verdad. Me contestó como pudo haber contestado y desde ese punto me marcó y dije, no, pues es que esto es verdad, no puede haber otra cosa y ya hice las cosas para poder, ya como por mí mismo hacer las cosas, no porque mis padres. Pero sí, y desde ahí pues ya se abrió la puerta para más experiencias, pero esa fue la primera que he tenido. ¿Y ustedes, amigos? Qué especial, Joseph. Gracias, compañero. Gracias, amigo, por cederme la palabra. Jairo. No, pues es interesante cómo funciona esto de la conversión, porque pues crecemos en contextos diferentes, ¿no? Pero algo en lo que siento que coincidimos nosotros tres es que nacimos en un hogar donde se nos inculcaba esto de creer en Dios, ¿no? Confiar en Él. Y yo tengo un testimonio muy fuerte de una escritura que se encuentra en la Biblia, en Proverbios, que dice, parafraseando, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo jamás apartará de él. Mis papás se esforzaron tanto porque yo
a atesorar en mi vida el sacrificio de Jesucristo. Y desde pequeño recuerdo que era un trabajo constante. Por aquí vamos a poner un fragmento de un video. Bueno, tal vez no lo están viendo, no lo van a ver, pero de niño. No, mi papá estaba, bueno, contando un poquito, mi papá estaba dándonos un sugar en este video y se ve cómo pues batallaban un poquito mi papá y mi mamá para coordinarse y para que nosotros aprendiéramos, pero fue un trabajo y una labor que pues se admira porque ellos siempre han sido constantes en que nosotros podamos valorar a Dios en nuestra vida. Pero durante la adolescencia, cuando uno empieza a hacerse muchas preguntas de por qué estoy aquí y empieza a interesarse un poquito en lo que pasa en el mundo, ahí es donde vienen las dudas, porque pues uno está acostumbrado, ¿no? Como en un hogar cristiano a escuchar sobre Dios y sobre algo cotidiano que podemos caer en el error de no buscar por nosotros mismos si es verdad, ¿no? Vivimos bajo lo que nuestros padres nos enseñan y así estuve por mucho tiempo en la adolescencia todavía y llegó un punto donde pues yo empecé a alocar, bueno, tampoco tanta locura, ¿no? Pero pues era un poquito rebelde en cuanto a esta parte espiritual. Y yo me cuestionaba mucho la existencia de Dios, porque pues quería justificar mis malas acciones, ¿no? Quería seguir en lo mismo, quería seguir en la comodidad. Y pues para mí era significante, ¿no? En ese entonces pensar que no existe un Dios, porque pues no había consecuencia ante mis acciones y eso volvía un poco más fácil mi vida. Pero ese pensamiento erróneo me trajo muchos huecos en mi corazón. No sé si ustedes han pasado por ese sentimiento de sentir como, caray, pues como un vacío, ¿no? Como que algo nos hace falta. Sí. Y por mucho tiempo tuve ese vacío. Yo salía con mis amigos porque vamos a ver unas fotos. Hacíamos. Yo. Aquí está uno de ellos. Y me la pasaba muy bien con ellos. Pero aún así sentía que algo me hacía falta. Pues yo no sabía exactamente qué es lo que me hacía falta. Pero conforme mis amigos fueron recibiendo esa conversión en su vida, en especial pues Joseph, eso me motivó a tomar una decisión de acercarme un poquito más a Dios. Ellos han sido una inspiración, fue suerte de mi vida, junto con mis padres y los recursos que ofrece la iglesia, para que yo pues tomara una decisión muy importante en mi vida, la cual es servir a Dios a través de una misión de tiempo completo. Son 2 años donde tú prestas de ti completamente las 24 horas del día para poder servir a los demás. Y bien o mal, uno toma decisiones malas o buenas acá, pero estando en la misión, al estar sirviendo a los demás, yo pude sentir completamente en mi corazón que Dios vive. Viví experiencias hasta tan increíbles que se quedan aquí, en mi corazón. Y me hace comprender este punto que mencionaba al principio, ¿no? De que aun cuando nosotros seamos viejos y desde el principio se nos inculcó esto, y nosotros tenemos fe, va a llegar un punto donde pues nada nos va a tumbar sobre ese camino. Y estoy tan agradecido porque gracias al servir al Señor, el tener experiencias espirituales, he sentido que esos vacíos que antes tenía se han estado llenando. Y es un transcurso que dura toda la vida. Van a llegar a lo mejor momentos donde uno pueda sentir otros vacíos que están llegando hacia nuestro corazón. Pero al estar firmes en ese camino, son correspondidos con un mayor especial, un amor especial que viene por parte de Cristo. Y ha sido esto lo que he contado a grandes rasgos de cómo ha sido mi conversión. Entonces, conforme vayamos hablando, voy a ir contando un poquito cómo se formó eso. Entonces, no sé, tú, Hugo, cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Yo creo que fue en el primer episodio conté una experiencia de cómo supe que Dios existía. Pero aunque yo sabía que Dios existía, y lo supe, de hecho, ahora estaba recordando, desde chiquito era así como, siempre dijo que nos enseñaron sobre Dios y nos enseñaron sobre la oración. Yo recuerdo que algo que yo veía muy poderoso era cuando se perdían las cosas, era así de que a mí me gustaba mucho encontrarlas. O sea, que, no encuentro mi calcetín, no encuentro mis llaves, o así cosas de mi mamá, o, se me perdió mi bolsa. Y era así de que toda la familia nos poníamos a buscarlas y yo quería ser el que las encontrara. Y me acuerdo que ya de repente se hartaban y decían, pues ya se perdió. Y yo decía, pues voy a hacer una oración. Y siempre después de que hacía la oración, encontraba las cosas. Y, o sea, cosas así, o por ejemplo, algo que yo no sabía hacer, o que yo tenía mucho miedo de hacer, exponer, o hablar en público, o hacer una actividad nueva. Yo me acuerdo que siempre antes de hacer eso hacía una oración. Y decía, Padre, por favor, ayúdame que lo haga bien. Y en cuanto me paraba o empezaba a hacerlo, se iba el temor. Y había veces que no lo hacía y decía, no hice la oración. Y la hacía en ese momento y entonces pasaba.
Entonces, como que siempre tuve ahí respuestas hasta que hubo esa muy grande, que vamos a poner un fragmento aquí, pero aunque sabía que Dios existía, no estaba seguro de si la iglesia era verdadera. Entonces, em, me interesaba mucho, encontraba mucha lógica en las cosas, pero pues sí, o sea, llega una edad en la que uno tiene que decidir si escoger las cosas de la iglesia o las cosas de Dios, y más porque hay muchas personas que viven diferentes religiones sin mencionar a ninguna en específico, y que ellas dicen, pues amo a Dios, no pasa nada, o sea, aunque tome, aunque tenga relaciones con muchas personas, aunque engañe a las personas, aunque me drogue, aunque todas las cosas que se pueden hacer, ¿no? Pues yo amo a Dios y Él me ama y Él me va a perdonar. Y entonces yo decía, pues o sea, ¿se puede hacer eso? Porque, o sea, ¿por qué su iglesia les dice que se puede hacer eso? O yo ser así como, no pasa nada, voy y ya. O sea, me confieso, me arrepiento y ya. Y entonces yo era, pero no, así no es como me han dicho a mí. Y recuerdo que ya igual estaba yéndome a la misión, estaba en el Centro de Capacitación Misional en Ciudad de México, y me acuerdo que fue como 2 días o fue un día antes de irme. Yo serví en Puebla y antes de ir a como el lugar donde vamos a estar los 2 años, nos dan una capacitación en ese lugar, en Ciudad de México, y tenemos como un instructor, por decirlo así. Y me acuerdo que mi compañero estaba hablando con mi instructora en ese momento, se llama Andrea, si en algún momento mi instructora lo ve, saludos. Y estaba ahí mi compañero, el Elder Ruiz, estaba hablando con ella y era así como como siempre que hablamos con ella, había momentos de hacerlo como personal, o sea, estaba ella y él ahí y yo aquí, o sea, para que fuera como él le explicara sus dudas y cómo se sentía así. Entonces era un momento en el que pues yo estaba solo, así pensando, y me acuerdo que saqué el libro de Mormón para perder el tiempo literal, o sea, como para hacer algo. Y es de las primeras páginas del libro de Mormón que dice, no recuerdo específicamente dónde empecé a leer, porque empecé a leer desde una parte en específico, pero lo que me marcó fue algo que dice: la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios sobre la tierra. Y yo siempre escuchaba que he escuchado personas que escuchan voces, que sueñan sus bautismos, que ven una luz, que casi son dominados por el Espíritu, y yo nunca había tenido algo así. Y en ese momento, sin buscarlo, estaba leyendo eso y me llegó. Y luego me puse a ver todo el centro de capacitación y empecé a ver cómo estaba todo organizado, construido, cuidado, hecho, diseñado, y dije, realmente parece el reino de Dios. Y si alguno de ustedes alguna vez ha ido o tiene la oportunidad de ir al centro de capacitación, literalmente es como, yo a veces pensaba como Sion, o sea, yo me imagino que todos los centros de capacitación son iguales, porque, o sea, están muy bonitos, hay puras personas que están dedicadas a servir a Dios, no tienes que trabajar en cosas del mundo, solo trabajar en cosas de Dios, la comida está bien rica, está todo a gusto, no hay peligro, o sea, nada, es como vivir en un paraíso terrenal. Y luego me puse a ver la iglesia en mi casa, los líderes, el libro de Mormón, o sea, toda la organización, y dije, realmente es el reino de Dios sobre la tierra. Y ya después de eso tuve muchas experiencias en mi misión, y ahorita he tenido más. Ahorita yo creo que es cuando más puedo reconocerlas después de la misión, pero eso fue lo que me hizo saber que la iglesia era verdadera. Bueno, ahora tocando un poquito de ese tema de que mencionó Hugo de a los inicios de la misión. Recuerdo cuando cuando yo mandé mi solicitud y me llegaron mis papeles que me decían que iba a servir en la misión México-Guadalajara hubo un tiempo de preparación, de preparación misional, pero era de modo virtual, una semana. No sé si a ustedes les tocó también Sí. virtual, ¿sí? Sí, pues todavía toca. Entonces, durante esta semana vienen a tu mente muchas preguntas, muchas dudas, y creo que yo fui muy tentado en abandonar esta decisión de irme a la misión porque venían fragmentos y recuerdos de experiencias y malas decisiones que yo había tomado, y me sentía insuficiente para yo ir con las personas allá afuera y predicarles acerca del arrepentimiento de Dios, siendo que pues yo ya me había arrepentido, pero no sentía mucha seguridad en mi corazón. Yo me sentía muy atacado por esa parte porque siempre he sido muy sensible, y hay personas que imagino que pasan por lo mismo también, que solemos atacarnos mucho, y siempre batallo yo con eso. Suelo ser muy crítico conmigo y a veces me adjudico muchas cosas que no deberían de ser así, ¿no? Lo estoy viendo con un contexto pues muy negativo hacia mí. Y recuerdo muy bien que eran
los últimos 2 días antes de que yo partiera hacia la Ciudad de México para tomar mi capacitación presencial. Y yo estaba muy abrumado porque estaba durante la clase pensando y pensando en lo que yo había hecho, todas las experiencias amargas de mi vida, esas malas decisiones que había tomado, como mencioné. Y yo me acuerdo que estaba muy triste, al grado de que en uno de los descansos que nos dieron, yo me tiré al suelo, porque me sentía muy abrumado. Y me acuerdo que empecé a llorar. Y pues yo quería saber, tener una confirmación directa de Dios acerca de si Él estaba contento, estaba deseoso de que yo pudiera representar a su hijo estos 2 años. Entonces, mientras estaba acostado, yo recuerdo haber hecho una oración preguntándole a Dios si verdaderamente Él estaba contento con esa decisión que yo había tomado, si era algo que Él me permitía más que nada. Entonces, durante ese momento yo quedé acostado, me quedé dormido y ya ni entré a las clases que estaban ahí, pero empecé a sentir como mucha angustia, empecé a sentir como si Dios me estuviera diciendo, sabes que todavía no estás preparado para irte. Pero yo no sé, sentía que eso no venía de Dios, así que empecé a hacer una oración nuevamente, preguntándole a Dios directamente que si Él quería que yo estuviera ahí verdaderamente. Así que abro mi libro de Mormón y empecé a leer escrituras que ya nos habían recomendado dentro de esta capacitación. Y me llamó mucho la atención esta página, la página 366 del libro de Mormón, pues si nos quieren acompañar. Está ubicada pues en el capítulo 38 del libro de Alma. Específicamente yo leí el versículo 8. Y un poquito en el contexto de esta escritura, es un padre, un profeta escogido por Dios, dándole un consejo a su hijo. Y él le cuenta una amarga experiencia que vivió antes de su conversión. Y él dice, y ocurrió que durante 3 días y 3 noches me vi en el más amargo dolor y angustia del alma. Y brinqué un poquito dentro del mismo versículo, pero en la parte donde dice, pero he aquí, clamé a él y hallé paz para mi alma. Yo me sentía identificado porque en ese momento yo estaba tratando de buscar paz a través de la confirmación de Dios. Seguí leyendo y más adelante menciona en el versículo 10, y así como has empezado a enseñar la palabra, así quisiera yo que continuases enseñando. Cuando yo leí esta escritura sentí tanta paz en mi cuerpo, sentí como si algo viniera desde arriba y recorriera todo mi cuerpo, todo se hizo borroso, menos estas palabras. Así como has empezado a enseñar la palabra, así quisiera yo que continuases enseñando. Entonces en ese momento no hubo ninguna duda en mi corazón de que Dios estaba aceptando mi deseo de poder salir y representar a Jesucristo, a su Hijo, a través de estos 2 años de servir a los demás. Y pues fue algo especial ese momento. Desde ahí yo tuve un testimonio de que pues Dios nos habla de diferentes formas, y una de las formas más especiales en las que podemos escuchar su voz es a través de los libros que Él nos ha preservado ahorita en la actualidad para nosotros, como el libro de Mormón, la Biblia y entre otras enseñanzas que aprendemos a través de los líderes eclesiásticos y nuestro profeta vidente y revelador. Y aquí estamos, después de tanto tiempo, después de otras malas decisiones tomadas, pero pues seguimos en el proceso, ¿no? Confesándose en el público. Sí, aquí. La que acaba de decir, crítico. Perdón, una vez empieza a ver fragmentos de la personalidad. La verdad es la misión. Pues lo que hacemos es encontrar, enseñar, bautizar a las personas, ¿no? Cumplir nuestro objetivo, invitarlos a Cristo. Y la verdad, en lo personal, siempre tuve muchas experiencias siempre encontrando. Me gustaba mucho encontrar, aunque a veces era como que lo más tedioso y lo más así. Pero me gustaba tanto porque te sentías presionado. Y sentía yo que trabajaba mejor bajo presión. Porque era como, ay, no hemos encontrado a nadie, tenemos que encontrar a más gente, ¿no? Y pues esa presión de que, ay, tengo que chambear, hacía empujarte a trabajar mucho, ser muy obediente y estar más conectado a la vez con Dios. Entonces, una experiencia encontrando, pues fue una vez a un hermano, bueno, es que no sé si es otro. Ay, yo, eso no es bueno. Porque es muy personal. Pero bueno, sí, estábamos en un pueblito y me acuerdo que estábamos buscando muchas personas, no teníamos a nadie. Entonces lo que pasó, esa fue como una de las primeras experiencias que estábamos buscando en la lista de miembros.
Y pues yo estaba poniendo todos los puntos de la lista en nuestro mapa de Google Maps y ahí vamos a visitarlos. Y me acuerdo que muchas direcciones en el pueblo decían, en vez de números, creo que a Jaime también le tocó, decían manzana y lote. Manzana 9, lote 8. Y o sea, tú ibas y no existía. O sea, no es como si tuviera manzana y lote 8. Algunas, pero muy pocas porque pues no había números. Pero de las pocas había una persona y era el 888. Entonces me acuerdo que fuimos el primer día y empezamos mi compa y yo y o sea, no encontrábamos esa casa en ningún lado porque era un pueblo, no había números. Entonces me acuerdo que yo fui a las tiendas y casa en casa preguntando por la persona, ¿no? Era una tal María, pero pues hay un montón de Marías y, o sea, pues era tan bien difícil. Entonces estábamos pregunte y pregunte y luego de repente salió una señora, ¿no? Una puerta que no nos abrió, salió una señora por atrás y así como si nada, limpiando y luego le digo, oiga, ¿usted no conoce a María? A Chayito. Digo, pues sí. Pues sí, ¿no? Y luego, vive allá. Y luego era un cerro y una casa. Y dije, no, hombre, ir de arriba y luego, o sea, ir arriba y porque un tal vez, pues muchas Marías, y si no es Chayito y, o sea, perder el tiempo. Y dije, bueno, no tenemos nada más que hacer, vamos. No sabes qué hacer. Y justo cuando estábamos así caminando, subiendo el cerrito, una señora estaba afuera lavando su ropa. Aquí es, vengan, vengan, aquí es. Y luego ya subimos, y ella se llamaba María y era Chayito. Y era la casa 888, pero o sea, no estaba en la calle, estaba como era la calle y luego un cerro y ahí estaba. Entonces ya entramos y estaba ya con su hijo en la casa y luego ya hablando con ella, era una miembro antigua que se bautizó y era una rama y la rama dejó de asistir ahí porque era una casa de oración y fueron a Ensenada en camión, entonces a ella se le hacía muy difícil ir a Ensenada en camión para ir a la capilla con sus hijos, entonces pues dejó de ir. Pero justo cuando llegamos nosotros, acababan de abrir la casa de oración ahí en la rama. Entonces, como que Dios conectó todo, ¿no? Ahora ella puede ir a la capilla. No es tan difícil, pues, para ella ir con toda su familia, le queda caminando. Entonces, ya platicando con ella, nos dijo que ella la noche antes había estado orando a Dios, que a dónde debía ir, se sentía angustiada. Y justo el día siguiente nos mandó Dios. Y ella tenía como 4 hijos, 3 hijos. Bueno, una niña pequeña y un primo, me acuerdo. Y pues yendo a la iglesia, todos ellos tomaron de un bautismo, ya como 3 semanas después. Entonces fue algo muy especial porque también el esposo llegó ahí a la capilla y reactivamos a esa familia y se bautizaron sus hijos. Y o sea, pensándolo, o sea, imagínate si no hubiera subido ese cerrito, si no hubiera estado su dirección en la lista de miembros de todas. Como justo Dios prepara a las personas y justo en el momento indicado él sabe cuándo mandar y, o sea, justo en ese momento ella pidió en oración para ayuda divina. Entonces esa fue una de las experiencias encontrando a personas que siento que son las más especiales al encontrar a las personas, la verdad. ¿Y tú, mi Hugo? Sí, qué suave, eso, qué suave. Yo iba a platicar otra, pero escuchándote a ti, creo que ese es un buen tema, así de cuando encontramos a alguien en la misión. Y pues es que tengo dos que son muy, muy buenas, pero ¿cuál? Vamos a echar suertes. Vamos a echar suerte. ¿Trae una moneda? No, soy pobre. ¿No traes una moneda yo? No, me la va a quitar Jairo. Madre. Para la semana. Su cartera Gucci, el Joe. Me la compró Fer. Las bendiciones, amigos. Miren, Es cara es A y águila es G. ¿Por qué? Porque así se llama. Es que le gusta a Giovanna. ¿Quién es Giovanna? No sé. ¿Y Joana con qué? No. ¿No? Con J, ¿no? Ala, no la veía. ¿Qué cayó? No la veo, me Aquí está. Águila. G. No sea rata. Perfecto. Entonces, esto es de mi amigo Gibran. Y eso fue en San Jorge. No, eso fue en Panotla. Panotla, Tlaxcala. Y estábamos, los lunes es nuestro día como que podemos descansar, ir a las compras, tal vez ir a despejarnos tantito, conocer.
limpiar la casa, lavar la ropa, Sobre de todo. ley. De ley, de ley. Y luego cuando no hay lavadora, no, es todo el día nomás ahí, Y lo hacía el domingo en la noche. dándole. Pecador, fallando al día de reposo. Pero bueno. Pues si la máquina trabaja, no tú. Sí, con la lavadora sí. Pero bueno, sí. Y recuerdo que, pues, como a las 6, es como que ya uno tiene que empezar otra vez se lo puede llevar todo el día si quiere, ¿verdad? Pero como lo ideal es que ya a las 6, pues, puedas seguir encontrando personas, trabajando para el Señor, visitando hermanos, predicando. Y nosotros a las 6:30 teníamos algo. Y recuerdo que fuimos a comprar algo, nos devolvimos a la casa, salimos y eran como las 6:15. Y era un pueblo chiquito, entonces dijimos, ¿qué hacemos en 15 minutos? Y había una calle que no habíamos tocado esas puertas y dijimos, no, pues vamos a tocarla. Y fuimos. Y yo generalmente hacía mucho algo de que ahí esa familia nos está esperando, o ahí esa persona, o así. Y varias veces pasó, pero esta vez fue de las más especiales porque pasó algo similar a lo que contó Joe. Era un portón, es un portón azul, ojalá que todavía sea azul, si no, quién sabe de qué color sea. Y recuerdo que ahí dije, ahí es, con el Elderberry. Sí, Elderberry lo está viendo. Y fuimos, tocamos, salió, y nos empezamos a platicar, hablamos sobre el libro de Mormón. Lo invitamos en ese momento, la primera vez que lo conocimos, lo invitamos a bautizarse. Y mi compañero le dijo que se bautizara como en mucho tiempo, como en 2 meses, algo así, le dijo que se bautizara, o 6 semanas, o 4, 6 semanas creo que fueron. Y ya él dijo, ok, sí, me parece bien, los espero mañana, y así. Pero él nos había dicho que trabajaba con un abogado los fines de semana, entonces que no podía ir a la iglesia. Y fue como que nos desanimamos, pero dijimos, pues vamos de todos modos, vamos a ver cómo podemos hacerle. Y lo vimos como el día siguiente, el martes, y él nos dijo, ya hablé con mi jefe, y ya le pedí permiso todos los domingos, voy a poder empezar ahí. Y le empezamos a enseñar, empezó a ir muy bien, todo. Empezó a ir en la iglesia, hay algo que se llama instituto, que es como la universidad de religión de la iglesia, algo así. Y le presentamos un amigo de ahí de cerquita, empezó a ir, empezó a pagar su diezmo, empezó a hacer, o sea, todo literal. Y se bautizó bien pronto, al final se bautizó en 3 semanas. Luego su mamá empezó a escuchar y él bautizó a su mamá. Y luego él, en la iglesia se les llama llamamientos, que son oportunidades para servir. Él fue el líder misional de nuestro barrio Qué suave. y empezó así muy, muy fuerte todo. Y nos contó que él ese día, unas horas antes, estaba teniendo problemas y él quería saber si Dios existía. Él dijo, quiero saber si existes y quiero que me ayudes, quiero que me digas qué tengo que hacer con mi vida. Eso él le dijo. Y que luego nosotros llegamos a las horas y le empezamos a enseñar. Y pues realmente me di cuenta que Dios prepara a las personas y que solo es cuestión como de uno estar pues atento a esos susurros y uno puede ver milagros. Y no solo en la misión, también después he visto oportunidades de servir, pero tal vez en la misión es cuando más constantemente los vivimos. Hugo tocó un punto importante y es que pues Dios prepara a las personas para que nosotros como sus siervos podamos toparnos con ellas, encontrarnos y poder ayudarles a que conozcan los principios de lo que nos ayuda a poder conectarnos con Dios nuevamente. Y yo recuerdo que al principio de mi misión estuve en Guerrero, en Zihuatanejo, y nosotros viajábamos mucho. Pasamos por Ixtapa, Barrio Viejo, La Salitrera, había varios pueblos. Entonces nosotros íbamos de Zihuatanejo en la combi hacia Pantla. Y en este transcurso de como 20 minutos, regularmente lo aprovechábamos para dormir un poquito, la verdad. Porque pues era muy relajante, te sentías sofocado por el calor. Y había veces que era... las combis andan Sí, mucho. no. Había veces que era inevitable. Me ponía sería más. Ya me humillaron. No. Entonces, era inevitable que a veces quedáramos dormidos. Y yo recuerdo que esa vez estaba pues pensando en qué íbamos a hacer en todo el día. Iba disfrutando de la bella vista ahí que nos ofrece el bello Guerrero. Y enfrente de mí estaba mi compañero cabeceando. Iba casi durmiéndose. Y era gracioso, pues porque había mucha gente ahí. Y todos se nos quedaban viendo, primeramente pues porque vamos con trajeados en pleno calor, pues era algo que llamaba la atención, ¿no? Entonces, era mi compañero con la boca abierta ahí cabeceando, pues era inevitable que la gente pues no se riera en ese momento. Pero había una persona en especial, una mujer, que veía a mi compañero mucho y le causaba mucha gracia. Entonces, yo me percaté de eso y pues yo quería hablarle, pero recuerdo que sentía un poquito de nervios.
cuando llegamos al pueblo donde nos íbamos a bajar, ella da la casualidad de que también se iba a bajar, pero antes de bajarnos, mi compañero abre los ojos y se percata de que ella estaba riendo un poquito. Entonces aprovecha la oportunidad y en cuanto abrió los ojos empezó a hablarle de la iglesia y quiénes éramos, empezó ahí a introducirnos. Y ella muy amablemente nos respondía y hablaba con nosotros y nos comentaba que era una persona que creía en Dios y que confiaba en Él. Entonces creamos un vínculo pues ahí cercano en ese momento y ella nos invita a su casa a poder tomar un poquito de refresco. Un poquito de refresco, recuerdo, sí, nos invitó una coquita. Y pues ya la aceptamos nosotros, la verdad. Y empezamos ahí a su casa a platicar con ella y ella estaba súper interesada en poder conocer un poquito más. Pasaron los días mientras nosotros le enseñábamos y resultó que ella tenía que salir de viaje, se iba a ir a vivir a otro lugar. Y se fue a vivir a otro lugar. Entonces ya perdimos la conexión con ella, teníamos el contacto de ella, pero pues ya no platicamos mucho por cuestión de la distancia y que correspondía que ella le enseñaran otros misioneros de otro lugar. Entonces así quedó todo y mi compañero se fue de ese lugar y yo me quedé junto con otros 2 compañeros. Entonces da la casualidad de que fuimos al pueblo a buscar personas y dentro de esa búsqueda pues dimos de nuevo con ella. Pero ahora cuando regresamos con esta mujer, que apreciamos mucho en nuestro corazón, imagino que mis compañeros también, donde quiera que esté, estaba con su amiga Alicia, me acuerdo que se llamaba. Entonces nos fuimos con ellos, nos presentamos y empezamos a enseñarles un poquito más. Y durante la plática que teníamos con ellas, pues ellas estaban interesadas en poder aprender un poquito más acerca del bautismo y cuáles son los pasos que nos llevan hacia tomar esa decisión, ¿no? Acercarnos y ser abrazados por el amor de Dios a través de ser bautizados. Entonces, ellas estaban sumamente entretenidas con lo que nosotros decíamos e interesadas, que nos dijeron que más tarde volviéramos para poder platicar un poquito más acerca del bautismo. Nosotros las invitamos a que se prepararan para que fueran bautizadas y ellas aceptaron. Entonces, bueno, no, quedaron en que esa primera cita quedaron en que, como que sí, como que no, pero ellas querían saber más. Entonces nos invitaron ese mismo día, un poquito más noche, para que pudiéramos platicar un poquito más sobre eso. Entonces cuando nosotros llegamos con ellas de nuevo, ya en la noche, empezamos a enseñar otra vez otro tema importante para el bautismo, que nos prepara para el bautismo, y nos comentaba Alicia que ella tuvo un sueño una vez. En este sueño ella estaba en un camino que la conducía hacia un árbol que tenía frutos blancos y eran sumamente brillantes. Y dentro de este bello paisaje había una cascada y había muchas cosas bonitas. Entonces el árbol que describió ella era exactamente el árbol que se menciona dentro de un sueño que tiene un profeta en el libro de Mormón. El árbol de la vida. Entonces cuando nosotros escuchamos esta experiencia, como que el lugar se sintió sumamente, no sé, como nos sentíamos abrazados por el Espíritu. Y era una confirmación de que Alicia había sido llamada por el Señor para que ella estuviera en ese momento y nosotros fuimos conducidos para que estuviéramos y coincidiéramos con ella en ese preciso momento a través de su amiga. Entonces, le comentamos esto y fue un momento especial que nos ayudó a poder sobrellevar las cargas y las dificultades que ella iba a tener para que se bautizara, porque es algo interesante que sucede en la vida cuando uno está a punto de dar un paso para acercarse hacia Dios. La oposición como que es muy notoria ahí, y en la misión te das cuenta de eso, porque muchas personas toman la decisión de aceptar un bautismo, pero en ese proceso de su preparación para ser bautizados viene una prueba, y a través de esa prueba muchos deciden a dar un paso para atrás, o muchos les ayuda a poder dar un paso hacia adelante. Cuando nosotros damos el paso hacia adelante, después de esta experiencia amarga, es donde encontramos un consuelo impresionante y una firmeza en esa decisión que tomamos, una confirmación de que nuevamente esa decisión de ser bautizados es verdad. Y eso pasó justamente con ella. Antes de que se bautizara, ella afrontó muchas dificultades con su familia, al grado de que hubo un momento donde nos dijo que no quería ser bautizada. Nosotros le ayudamos a que tomara esa decisión nuevamente de poder seguir preparándose, y así lo hizo ella. Y cuando fue bautizada fue un momento especial. Ella se sintió, como nos comentaba, que estaba siendo pues bendecida por el Señor, y es algo que me llevo en el corazón. Y Alicia, donde quiera que esté, pues sé que ella está, porque se fue después de ahí a Monterrey, creo, ya no perdimos el contacto con ella,
pero yo sé que ella vive plenamente feliz, porque es algo muy especial el acercarse a Dios y el vivir por estas experiencias, hacer convenios con Él. Y así fue como un poquito no hablando sobre este tema de cómo es que Dios nos conduce hacia las personas y a las personas hacia nosotros y así. Un círculo muy bonito. Y todavía hay muchas más experiencias que imagino que acá el Hugo ha de tener y el poderosísimo Joseph Bustillos, el teacher, el maestro, el rabí, Obi-Wan. El Rabí de Temu. Yo quería contar ahorita, Jairo, que estaba comentando eso de que hay mucha oposición. Y eso es muy cierto, porque pues viene algo muy bueno, tanto en el bautismo como en otros convenios o cosas buenas que nos pueden pasar. Me acuerdo mucho de una familia en el mismo pueblo en el que estaba ahí, pero había otro pueblo que se llamaba El Zorrillo. Era Maniadero y luego como 15 minutos, 15 kilómetros, no, ¿Maniadero? sí, como 10 kilómetros era El Zorrillo, que era la parte como rural de Ensenada, muchos campos y así. Y había mucha gente del sur. Entonces me acuerdo que cuando llegó una referencia venía de Cristo, de una hermana ahí, de una señorita, y fuimos. Y eran en un pueblito, era en un cerrito arriba, muy pequeño, como de unas 2000 personas del pueblo. Entonces fuimos y era una familia. Y la que nos contactó estaba interesada, pero no tenía mucho tiempo, pues nos dejaba con sus papás. Su papá estaba enfermo, tenía problemas, no me acuerdo muy bien de qué, pero me acuerdo que estaba muy enfermo y rápidamente le hablamos del sacerdocio en la primera visita y le dimos una bendición. Y ella le estaba vomitando mucho, estaba así, no podía comer nada. Y nos fuimos. Y después de la bendición, él ya no, ya no le dolía nada. Decía que funcionó extremadamente bien. Y él le tenía esa pregunta, o sea, ¿dónde hay este poder? O sea, en ninguna otra iglesia había podido ver eso. Él acudía a otras iglesias y vio eso. Y después invitamos a un hermano, le habló del sacerdocio, de cómo ese hermano tuvo una experiencia similar. Total, el hermano fue a la capilla, le quedaba lejitos porque era otro pueblo, pero iba hasta en camión de repente y iba con su esposa y su familia. Entonces ahí fuimos enseñándoles hasta que llegó el momento de que tomaron bautismo. Me acuerdo que le dimos la fecha y digo, sí, claro que sí, claro que sí. Y su esposa, no, como que no quería tanto, como que está dudosa. Entonces, me acuerdo en la mañana del bautismo, yo dije, algo va a pasar, obviamente, ¿no? Como siempre, algo pasa. Entonces dije, vamos al pueblo antes de llegar a la capilla, porque era un domingo, al pueblo, y vamos a ver que ese hermano vaya a la capilla hoy, porque hay muchas distracciones, muchas tentaciones, y no nos contestaba el hermano. Entonces fuimos, agarramos el camión bien temprano y fuimos, y subimos al cerro y llegamos a la casa, tocamos, y el hermano estaba a punto de irse a otro lado. Estaba bien vestido y cambiado. Y antes de tocar la puerta, yo no había visto el teléfono y lo abrí. Y era la hija que nos mandó la referencia. Y nos dijo, hermanos, mi papá ya no se va a bautizar el día de hoy porque lo invitaron a no sé qué y ya se va para allá. Y yo dije, no, hombre. Y cuando toqué, salió el hermano, ya bien vestido, a algún lugar iba. Tal vez el mismo miedo, ¿no? De que ay, me voy a bautizar o los pensamientos que llegan. Entonces, hermano, le dijimos, ¿lo vemos ahorita? Y lo, sí, sí, claro que sí, lo, seguro. Y lo, sí, sí, sí. Y lo, o se quiere ir con nosotros. Y lo, no, ahí voy a estar, hermano, ahí voy a estar. Y bueno, está bien, se veía muy decidido, ¿no? Y ya, llegamos a la capilla y estaba así, yo nomás viendo así la puerta a ver si llegaba. Y ya vi su camioneta entrar, dije, uff. Y llegó ya con su esposa, ¿no? Y ya, fue a la capilla y luego después de los servicios iba a hacer su bautismo. Pero su bautismo tenía que ser en Ensenada porque no había pila ahí. Entonces, pues ahí vamos, y o sea, había un buen de tráfico y la capilla donde íbamos a ser y estaba bien escondida. Entonces el hermano se perdió llegando a la capilla y allá no vio en las calles de Ensenada buscándolo y gritando. Hasta que lo encontramos y ya el de la camioneta llegó. Y me acuerdo muy bien que ese día el obispo, el presidente de Rama, pues eran dos capillas diferentes, ¿no? Me dijo, ve por pan o algo así a mi oficina y me dio sus llaves de la oficina. Y ya yo me las quedé aquí y me las quedé, no se las di, no se las devolví. Entonces llegamos a la capilla del bautismo, ya todo estaba listo. Y que yo veo las puertas del bautismal cerradas con llave. Y dije, esa es otra capilla, no tenemos llave, los celulares de aquí están bien lejos, ya valió. Y en eso agarré las llaves que tenía el presidente de Rama, que eran pues de allá, de la casa de oración. Habían como dos llaves. Intenté una y no.
Intenté otra y no. Y luego ya la tercera abrió las puertas del bautismo. O sea, una capilla totalmente diferente, llaves diferentes, y ahí fue como, o sea, un milagro porque, pues, tal vez eso de actuar, ¿no? Los milagros vienen después de actuar y, pues, intentarle varias veces con la llave y se abrieron. Entonces ya llegó el hermano, ya estaba vistiéndose y su esposa estaba así como que, ay, no sé, no sé. Y luego llegó una hermana y luego la hermana llevó un vestido por si ella se animaba. Y llegó y me acuerdo muy bien que la hermana Selmy se llamaba, llegó y con el vestido. Aquí está el vestido, ¿qué le impide ser bautizada? Le dijo. Y luego ella así, pues nada, pues nada. Pero mire esta iglesia, todo lo que hay. Y eso es producto de buenas obras y de que estamos en la iglesia verdadera. Y ahí la señora dijo, bueno, y que va al baño ya a cambiarse. Y le dije, espérese, el fondo de entrevista, no sé qué, al baño, y ya la entrevistaron, porque ya estaban las lecciones y todo. Y ese día, pues, son las entrevistas. pues antes de bautizarse, se les dan ciertas, la persona tiene que tener cierto conocimiento, ¿no? Para bautizarse y se tiene que aceptar ese compromiso que conlleva el bautismo y todo lo que tiene que hacer después de. Entonces, para asegurar eso, otro misionero le hace una entrevista a la persona que se va a bautizar para confirmar que haya aprendido o que esté consciente de lo que va a hacer. Entonces ya ella fue, hizo la entrevista por llamada rápido y ese día se bautizaron ella y su esposo. Entonces, pues todo el día fue lleno de milagros porque, o sea, algo estaba muy, muy tedioso de estar ahí impidiendo ese bautismo. Y ya, ahí, lo bueno que, ya después pues confirmamos y todo bien. Pero fueron muchas trabas las que pasaron con ese bautismo y lo que más me impactó fue lo de las puertas y la llave de que pues por algo me llevé las llaves del presidente de Rama, no se las entregué porque yo sabía que las iba a necesitar para abrir las puertas del bautismal. Entonces, pues, Qué suave, Joe. Qué suave. Y ahorita Jairo compartió algo y tú compartiste lo mismo, que habla de que recibimos cosas después de que damos ese salto de fe o le demostramos a la fe. Y esa es una escritura, pues viene en Éter 12:6, que dice, no contendáis porque no recibís porque no veis, porque no recibís un testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Entonces, incluso a mí, rebobinando un poco en mi experiencia, yo ya estaba a punto de empezar a enseñarle a las personas y aún no tenía una confirmación. Sí, sí había tenido cosas que me hacían pensar que la iglesia era verdadera, pero no al 100%. Y entonces, este, y no recuerdo la experiencia que contó Jairo o así, pero siempre nosotros necesitamos demostrarle primero a Dios para que después Él nos demuestre a nosotros. Y muchas veces queremos que sea al revés, que Dios nos demuestre a nosotros y entonces nosotros demostrarle a Dios. Y, y no, así no es como funcionan las cosas. Pero volviendo, yo creo que una experiencia que más de la misión, ¿o no? Oye, ¿sí? mira, aquí hay una foto de ese día. Ahí la vamos a poner ahí. Aquí lo vamos a poner. Mira, aquí se ve, aquí está la pareja, ¿no? Mi compa. Pero aquí se ven las llaves que traía del obispo. Las traes hasta la rodilla, ¿no? Sí, es que era un que tenía el obispo Ah, ya. Ah, de perdón. llaves. No había visto. Simón. Es de ellos dos. Qué bonito, men. Es bien guapo, yo sé. Y pues también ¿Qué te pasó, Joseph? le coincidió el vestido, para que vean. Y mi compa. A su mera talla, como debe ser. ¿Qué te pasó, mi yo? Puro músculo. Pues nada, cada una de esas experiencias es bien bonito porque todas las experiencias que vive uno como misionero es para su propio bien. No solamente vamos como héroes acá por la calle, acá sintiéndonos perfectos, ¿no? Salvando a las personas, salvando sus almas, ¿no? Yo soy un héroe. Bueno, sí, como mencionaban todas esas experiencias que ¿Ya vivimos. viste mi mesa, Jairo? Todas estas experiencias que uno vive como misionero es para la preparación del carácter de uno como hijo de Dios. Y en lo personal, yo en mi misión me di cuenta de lo débil que soy, de lo miserable que puedo llegar a ser si no estoy con Dios. Y ahí es donde entra mi agradecimiento porque la misión me dejó muy en claro que sin Dios no somos nada. Somos tan imperfectos que si nos basamos en nuestra propia fuerza y nuestra propia prudencia,
no tiene chiste y no hay poder a través de lo que nosotros pensamos que podemos llegar a hacer, ¿no? Todo poder y todo cosa buena que sucede en nuestra vida es gracias a que Dios está ahí para nosotros y nos permite vivir esas experiencias a veces amargas, a veces dulces, para que nosotros podamos saber que Él es el camino. Y no tanto para que Él se sienta acá poderoso, ¿no? De que yo lo tengo todo, miren cómo están ellos arrodillados ante mí. No, Él lo hace por protección. Y en su sabia sabiduría, Él desea que nosotros podamos llegar a ser como Él. Él quiere ofrecernos todo lo que Él tiene y todo lo que Él goza. Y es tan especial saber eso porque ahí es donde comprendes que los mandamientos que Él nos da no es para tenernos encerrados en una burbuja, sino para que nosotros podamos crecer. Porque Él, siendo Dios, ya lo tiene todo. Siempre me gusta decir eso y pensar en eso de que Dios ya lo tiene todo. Él ya tiene su honra, Él ya tiene su gloria, Él no necesita nada. Él no necesita que Joseph Bustillos, Isaac Rojas, Jairo Cervantes estén arrodillados ante Él. Él no lo necesita, Él no gana nada por tenernos así, pero Él nos ama y Él desea que nosotros estemos afín a lo que Él dispone. Y pues creo que una experiencia sumamente especial en la cual yo me di cuenta de todo esto fue una vez que yo estaba en Uruapan, Michoacán. Yo me sentía abrumado nuevamente. Creo que mis experiencias muy espirituales empiezan así, ¿no? Yo siendo ahogándome en mi drama, en mi propio drama, ¿no? Sintiéndome el más miserable del mundo. Entonces, en esa ocasión yo me sentía triste, sentía que no estaba dando el ancho con lo que yo tenía que estar haciendo. Y me sentía un poquito perdido, me sentía como si yo estuviera solo, abandonado ahí. Y me esforzaba día con día en tratar de tener una comunión con Dios, pero a veces era muy temeroso al actuar. Y era algo que yo le estaba comentando a Dios en esta ocasión. Estaba tratando de tener una plática con Él. Yo recuerdo que estaba arrodillado en mi cama, estaba así como acostado, dramatizando el momento, ¿no? Pero me sentía aplastado, no sé, me sentía muy triste, así como sumamente abrumado. Y yo empecé a hacer mi oración, como si le estuviera pidiendo auxilio a Dios, como ayúdame, por favor, me siento solo, ya no aguanto más este sentimiento. Mientras yo hacía mi oración, recuerdo que llegó una voz a mi mente que me decía que yo soy tu padre. Tú eres mi hijo, te conozco y te apoyo, no estás solo en esto. En ese momento fue como si yo siempre hubiera escuchado esta voz en mi cabeza, pero cada una de las palabras que venían, porque venían más. Ok, amigos, perdón, se cortó un poquito ahí. Fallos técnicos acá, aquí nuestro soporte técnico no dio el ancho. No le vamos a pagar lo del día. Ya le pagamos un elote. Pero bueno, recordando un poquito lo que estaba contando. Me comí ya la mitad. Empecé a escuchar esta voz que me daba consuelo y me decía que ánimo, yo estoy aquí, soy tu padre. Después de eso, yo sentí tanta paz en mi corazón. Me quedé un ratito así reflexionando con lo que yo había escuchado y empecé a sentir tanta paz en mi corazón y sentí como un empujón que me decía de adelante, como trabaja, esfuérzate. Y salí, recuerdo que salimos esa vez de la casa y yo salí con otra mentalidad, con otra actitud, porque no hay duda en mi corazón de que escuché la voz del Señor y de Dios que me hablaban directamente a mí, y es por eso que yo tengo un testimonio muy, muy fuerte del amor que nos tiene Dios, porque he cometido tantos errores en mi vida y sigo cometiendo muchos errores más, ¿no? Pero siempre me he sentido como alguien especial, gracias a que sé que tengo un Padre que se preocupa por mí, un Padre celestial que está al pendiente de mí. Y a pesar de que soy imperfecto, sé que puedo ser merecedor de su amor, gracias a ese don divino, ¿no? Que nos ofrece el perdón que Él nos da a través de su Hijo Jesucristo. Una experiencia que no es tanto una experiencia, sino es una reflexión que obtuve. Yo, hubo un momento en mi misión donde mi compañero, su visa no fue aprobada y nadie sabía qué había pasado. El presidente es como el que se encarga de nosotros, me dijo, ¿quién sabe dónde está su compañero? Y no sobra nadie más.
Y ese lugar al que yo iba era un lugar que necesitaba estar cubierto porque había muchos hermanos, había mucho trabajo, había muchas cosas. El chiste es que me dijo, no puedo quitarlo de ahí. Entonces, no estaba solo porque había unos misioneros a un ladito, entonces casi todo el tiempo estaba ahí con ellos. Pero hubo veces en las que, pues como yo no tenía compañero y ellos necesitaban ir a su lugar, yo necesitaba estar en mi lugar. Me acuerdo que el hermano Jorge, muy buen amigo, el hermano Jorge Herrera, y la familia Herrera, un saludo a la familia Herrera. Y una pausa. Esta experiencia que está contando el Hugo. Aguas. Ahí pongan en los comentarios si alguna vez viajaron solo en su misión. Perdón, iba a hacer otro chiste más bueno, pero se me fue el chavo. El Jairo. Bueno, el chiste es que, bueno, yo mencioné al hermano Jorge porque él armaba mi calendario. Así como a veces hacemos un calendario de comida, era un calendario para que los hermanos me ayudaran. Y voy a mencionar el barrio de Apizaco. Estoy muy agradecido con ellos porque hermanos que trabajaban, los jóvenes, incluso hermanos mayores que estaban grandes, o sea, caminaban conmigo, recuerdo. Y, y estoy muy agradecido con ellos. Y bueno, el chiste es que cuando el presidente me dijo eso, yo me acuerdo que iba en un Uber no me acuerdo dónde iba, pero me acuerdo que iba hablando con él y yo le dije, yo quiero salir solo, yo puedo hacerlo solo, o sea, yo quiero hacerlo solo. Y luego el presidente se rió y me dijo, jaja, no. y yo dije, yo puedo hacerlo solo. Y yo en ese momento era mucho como de que yo puedo hacerlo solo. Y decía, qué padre que yo sin... Y estaba bien mal. Y yo decía, esta es mi oportunidad. Yo así lo veía, esta es mi oportunidad para hacerlo solo. Y esa fue mi mentalidad al principio. Y yo creo que por eso estuve ahí. Y en esos 6 semanas, yo estando solo, pensando que lo podía hacer mejor, aún con la ayuda de los miembros, que por eso ahorita digo que estoy totalmente agradecido, me di cuenta por qué necesitamos andar de dos en dos. Y me di cuenta que realmente cuando uno se pone como que es el mejor, como cuando uno es solo, cuando uno no necesita a nadie, cuando uno se siente que es la mera punta del tren, como dicen ahí, en cuanto a las cosas de Dios, sobre todo en las cosas de Dios, porque muchas veces vamos a necesitar hacer cosas solos fuera de las cosas de Dios, pero específicamente en las cosas espirituales, uno nunca puede creerse el que hace los milagros, uno nunca puede creerse Dios, literal. Y yo me di cuenta de eso, me di cuenta de que realmente yo llegué a salir con hermanos que tenían autismo y uno podría decir, que, o sea, realmente ¿en qué te puedo ayudar? No, un hermano que tiene autismo. Y fueron fue uno de los mejores días y uno de los días que aprendí más cuando estuve con él. Y si no mal recuerdo, con él encontré a una persona que después se bautizó. Porque también durante esas 6 semanas no, creo que ni siquiera nadie fue a la capilla. Y entonces también me di cuenta de eso. Que, que no era un momento tanto como para que, o sea, Dios me quería enseñar algo ahí. Y realmente lo bueno fue que lo aprendí. Y me di cuenta de que necesitamos ayuda en las cosas de Dios y que todo necesita estar puesto en la gloria de Dios, no en mi gloria, ni en decir, ahorita Jairo me hizo un comentario y muchas veces podemos decir como, pues sí, o sea, tomarlo como de que, yo estuve solo en la misión y yo hacía, pero realmente es como, entendí que necesitaba un compañero. Y después de ahí, mis compañerismos, mis relaciones con mis compañeros cambiaron muchísimo. Y entendí la necesidad y mi nulidad ante Dios. Es muy interesante lo que mencionas. Y creo que es lo que uno aprende, ¿no? Cuando toma esa postura de que yo lo puedo todo. En las escrituras nos enseña que el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Entonces ahí podemos encontrar la molécula para cambiar esa mentalidad, porque pues el ego solamente nos lleva hacia la miseria. Sí. Siempre he pensado. Yo creo que en la misión se ve mucho porque, pues, o sea, pues Dios te da mucho poder para enseñar, encontrar personas. Y pues como está en el libro de Álvaro, que, o sea, a veces puedes llegar a jactarte, ¿no? En que tú lo haces y que tú puedes. Y creo que en la misión Mago, que también como hay liderazgo y esto, lo otro, y asignaciones, también pues dentro de la iglesia, ¿no? Aparte de la misión, puedes llegar a decir como, pues yo puedo, yo soy el mejor. Y en eso, si eres líder, no escuchas consejos o sientes que cada decisión que tomas es correcta
no ves el error que cometiste en alguna decisión. Entonces, pues es algo muy común. Yo creo que a todos nos ha pasado. Sí, pues la sentir eso. tendencia del ser humano que desea adquirir poder y sentirse sobre todo, ¿no? Así es. Pero cuando uno se deja llevar bajo la influencia del espíritu, ese hombre natural, podemos despojarnos de él y ya cambia completamente la mentalidad. Y es bonito caer por esas experiencias amargas o difíciles porque pues son las que nos preparan para llegar a ser como él. Debemos estar agradecidos por ello. Es algo, pues, un poco chistoso también. No sé, puede decirse así. Si algunos así se identifican, ¿no? Pero bueno, no se crean. Cuando inicié la misión, conocí a un compa que se llamaba Edgar González Cosio. Así tenía un apellido con dos. Entonces, éramos muy ¿Cosio? compas. Entonces, como compas, siempre estábamos como que, vamos a hacer esto en algún día, vamos a ser asistentes o algo así, no, bien loco. Y una vez ¿Qué es ser dijimos, asistente? ay, no. Vamos a borrar eso. Bueno, una idea bien loca que tuvimos fue que dijimos, vamos a ir a una rama que estaba a 12 horas de Tijuana, está en Baja California Sur, está la lengua de tierra, ¿no? Tijuana, La Paz, y luego en medio está un lugar que se llama Guerrero Negro. Y dijimos, vamos a abrir ese lugar, tú y yo, bien así. Y lo aseguramos acá jugando, pero pues era algo bien imposible, porque pues no había misioneros, ¿no? Y estaba 12 horas en medio de la nada. Y cuando estuve en las oficinas, una vez jugando le dije al presidente, pues mándeme ahí, pues mándeme ahí, así jugando, no se crea, bueno, mándeme. Y entre broma y broma, la verdad se asoma. No se crean. Tiene un síndrome, hermano. Amigos, es el síndrome de Toromax. Y bueno, estábamos un día en Ensenada viajando con él, con el presidente, y luego me dice, se me hace que le voy a tomar la palabra. Y lo vamos a mandar allá. Y dije, la bestia, porque estaba bien lejos, o sea, 12 horas de medio de la nada, y no habían ido misioneros ahí en 5 años. Entonces ya, total, no llegaron los misioneros que íbamos a ocupar para abrir esas áreas. Entonces, al final me mandó a otro lado, un traslado. Y se acabó el traslado, y dije, pues aquí me voy a quedar. Y luego me mandó a otro lugar, en Tijuana, y la verdad estaba como medio gacho el lugar, y está bien. Y ese mismo traslado mandó a mi compa, con el que dije que iban a mandar, que íbamos a ir juntos, lo mandó a él allá. Y no sentía envidia ni nada, porque era mi compa. Pero si estaba así, no, pues yo estaba aquí y luego en un lugar bien gachillo. Y duré, ni modo, echarle ganas, ¿no? 3 días ahí con un compilla, se llamaba Leonard. Y luego a los 3 días me llegó una llamada. Y luego era el asistente. ¿Qué hizo? Y luego, ¿por qué? ¿Hablaste con presidente? No, y luego, dijo que lo tenemos que mandar allá. O sea, 3 días duré en el área. Y el presidente después a mí me explicó que había tenido un sueño o algo así donde íbamos a ir para allá. Entonces, pues fue así como bien loco. Entonces ya nos mandaron, me quitaron ese compañero, me pusieron a otro y fuimos 12 horas viajando hasta allá y allá nos recibió en la madrugada mi compa. Entonces, pues está bien chistoso y no dormimos esa noche, nada más estábamos diciendo, o sea, se cumplió lo que dijimos, ¿no? Y después vi en ese lugar estaba un buen de personas listas. Y era más bien por eso, el Señor necesitaba personas. Y cuando llegamos, había un buen de menos activos, fuimos, nos dieron referencias, y esta ya lo había contado una vez en una noche de hogar, no sé si se acuerdan, pero nos dio una referencia y no estaba muy interesada la persona en ese pueblito. Y eso fue el gran milagro que vimos ahí. Y fuimos y las personas, no, no, gracias, y no sé. Y un día andamos por ahí, mi compa nuevo, y esto un poco ligado a la humildad que ahorita hablábamos. Mi compa nuevo me dice, hay que ir otra vez ahí, ¿no? Siempre bien emocionados los nuevos. Y le dije, no, o sea, según yo con mi experiencia, no, ellos no están interesados. No, ándale, me dice. Y le dije, bueno, está bien. Y fuimos y luego sale un vato barbón y tatuado. Y dije, no, hombre, ya valió otra vez, van a rechazar aquí. Qué humillación, ya venimos 3 veces. Y luego, llegué y luego, acabo de cerrar mi Biblia, dijo, y tengo una pregunta. Pásenle. Y pasamos, tenía una Biblia de los Testigos de Jehová, estaba leyendo algo en Génesis 9, tenía una pregunta y la contestamos, total. Dice, nadie me había contestado esa pregunta. Y empezamos a platicar la lección 1, la restauración, y él iba
contándonos lo que íbamos a decir. Dije, este compa, un momento llegué y pues no sé si a ustedes les pasó que iban a una casa y alguien fingía estar interesado y luego, nada, que era antimormón y así. Dije, otro compa de estos. Y no, él empezó a preguntar, sí, yo siempre desde chiquito me he preguntado por qué Dios no mandó a alguien aquí a las Américas, por qué no más allá, y por qué Dios no reveló más escritura, por qué no más esta. Entonces, poco a poco le dimos lección una vez, se la dio casi, y le dimos el libro de Mormón. Y, o sea, me acuerdo que cuando yo también tenía un cigarro, entonces decimos, no, como misión, dices, pues este como no está interesado, ¿no? Pero ya después de las lecciones, y él vio la película La Restauración, todo eso, él tenía dos hijos, y su esposa. Ujú. Y unos meses después, pues todos tomaron el bautismo. Pero eso me hizo ver cómo, o sea, te crees como el que, lo que yo digo es cierto y, o sea, impides el paso de la revelación o de la obra de Dios, ¿no? Y no hubiéramos visto ese grande milagro de ir otra vez con esa persona si no hubiese sido por mi compañero, que fue el que dijo, hay que tocar otra vez ahí. Y pues yo de tanto que os digo, pues ya cedí, pero, o sea, llegas a ser una pieza de tropiezo en el camino de Dios por tener esas creencias. Entonces me acuerdo que pues hubo mucho éxito ahí de esa idea loca que gritamos en el aire, mi compa y yo, como un un año antes, pues se volvió realidad y ahorita hay toda una zona en ese pueblito, porque pues estaba muy lleno de esas experiencias espirituales. Pero sí, esto me recordó, porque ahorita estaba contando a él que fue un pueblito, entonces me recordó esa experiencia. Pues sí, lo comparto y pues sí. Y después de tiempo que mi compañero Jairo, ¿verdad? No, ahorita que comentaba yo sé un poquito sobre las trabas, ¿no? Que a veces las trabas pueden venir desde uno mismo o a veces en contextos externos a nosotros. Recuerdo que una vez en la misión, tuvimos una reunión entre misioneros ahí y pedimos unas pizzas, pizzas, como le gustan llamar. Llegaron las pizzas. Ándale. Y pidieron unas pizzas riquísimas de Domino's. Pero ese día, quién sabe qué les pasó a los cocineros ahí del Domino's, que se veía horrible la pizza. Así, imagínense una capa de grasa ahí, toda fea, pero aún así tuvimos la valentía de comernos esa pizza. Es que eres un valiente. Soy un valiente. Y yo me comí nomás una rebanada y con esa rebanada tuve para empacharme. No sé si algunos de los que están viendo ahí o escuchando este video, podcast, les haya pasado esto del empacharse, ¿no? Como que tu cuerpo no procesa bien el alimento, empiezas a vomitar y a evacuar líquidos por todas partes del cuerpo, desde el sudor, boca y popó. El caso es que yo me sentía muerto, estaba completamente tirado en la cama, me acuerdo, durante una semana. Y yo decía, no manches, no estamos haciendo nada. Y pues sí me sentí un poquito, pues, mal, ¿no? Más porque pues mi compañero estaba bien, imagino que él quería salir y efectuar todas esas actividades que uno hace como misionero. Entonces yo tuve la valentía de, a pesar de que ya había vomitaba cada rato y a cada rato tenía que ir al baño, a pesar de que ya salía puro líquido transparente. Era la sangre. Sí, no, era bien feo. Ya no tenía nada porque casi no comía. El caso es que me animé a salirnos y efectivamente en cuanto salimos tuve que ir al baño y nos fuimos a la iglesia. Y yo no aguantaba el dolor de estómago, así que ese día me acuerdo que dije, no puedo salir de aquí de la iglesia. Y me quedé ahí tirado en el piso, yo aguantando mi dolor. El caso es que me quedé dormido y al ratito llegan un grupo de hermanos que tenían una reunión y uno de estos hermanos llevó a su novia, que no era miembro de la iglesia, y le daba miedo a ella asistir a la iglesia, como que pues no se sentía en confianza todavía como para entrar, la hermana Citlali, me acuerdo. Pero esa vez se animó a ir a la iglesia y fue con su pequeñita hija. Entonces, cuando ellos llegan, pues yo me desperté, empezamos a saludar a todos y ya vimos la oportunidad de pues platicar con ella un poquito y platicamos con Citlali un rato y nos presentamos como misioneros y empezamos a convivir con su hija, a jugar ahí y nos hicimos amigos de ella. Entonces, con base a eso, nosotros empezamos a tener más contacto con ella y empezar a visitarla seguido junto con su novio y ella nos empezó a acompañar a la iglesia. Entonces recuerdo que yo seguía con el dolor de estómago todavía, ya era como la segunda semana y pues tenía que ir a cada rato al baño. Y recuerdo que en una de las enseñanzas que teníamos con ella, uno como misioneros
trata de que sus enseñanzas sean un poquito dinámicas, ¿no? Porque puede ser un poquito tedioso el estar una hora, media hora, estar platicando así corrido. Entonces, como misionero, uno suele poner ejemplos o dinámicas ahí para romper un poquito el hielo mientras uno está aprendiendo sobre ese tema. Entonces recuerdo que una de esas dinámicas, no recuerdo cómo era exactamente, pero ella juntaba su puño con el mío y entonces yo me acerqué un poquito. Entonces cuando me levanto tantito de la silla, ¿qué creen, amigos? No sé si por ahí les ha pasado que tienen diarrea o algo por el estilo. Entonces, pues a veces es inevitable, ¿no? Entonces cuando yo me estiré, nomás apreté todo el cuerpo porque salió y sentía que estaba saliendo un líquido de mi cuerpo que yo pues no lo estaba ocasionando, ¿no? Que no estaba saliendo así. Y no, hombre, salí corriendo rápido al baño y regresé. Y regresé pues motivado a poder invitarla a que pudiera. Motivado. Sí, no. De esos momentos de cuando vas al baño, descargas todo y regresas como más aliviado, ¿no? Entonces yo regresé, luego aprovechar la oportunidad y mi compañero y yo le invitamos a que se preparara para tomar un bautismo. Y ella, Qué fuerte. sí, un cambio drástico, ¿no? Al momento, pero ella aceptó el ser bautizada y se preparó. Y pues nuevamente pasa el proceso, ¿no? De que aceptas y viene la dificultad. Me acuerdo que ese mismo día de su bautismo, bueno, antes de eso, ella dijo que sí quería bautizarse, pero quería confirmar primero con Dios, ¿no? Quería aceptar esta invitación de hacer una oración para preguntarle si Dios quería o si esto era verdad. Entonces, ella nos comentó un día después de eso, ella tuvo unos problemitas ahí personales y se sentía mal, se sentía triste, entonces nos cuenta que fue al patio de su casa y mientras ella estaba meditando un poquito al respecto, pensando un poquito también en lo que nosotros le habíamos comentado ese día, dice que empezó a hacer una oración. Durante la oración ella tuvo una experiencia única, especial. A ver si más adelante la contamos porque es un poquito personal para ella. Ahí sí tenemos su consentimiento. Pero ella sintió una confirmación de Dios diciéndole que tenía que hacerlo, que esto era verdad y tenía que dar ese paso de fe. Entonces ella dio ese paso de fe. Ese día de su bautismo recuerdo que fuimos a comer y de la nada había una tormentota ahí en la ciudad de su mecha. Ella no tenía carro, su novio andaba en moto, entonces pues todo indicaba que no iba a venir. Y llegó la hora y unos minutos después llega. O sea, y ella estaba enferma, recuerdo que estaba resfriada y estaba lloviendo un buen, pero aún así tuvo la valentía de pasar la tormenta para probar el arco iris y es algo muy especial. Que nuevamente, volviendo atrás, ¿no? Con lo que comentábamos, si uno afronta esa dificultad, encuentra grandes experiencias y lo que yo me llevo con esta experiencia, y que por eso estaba contando de que me dolía el estómago, de que a pesar de que todo pudiera estar en nuestra contra, Dios siempre prepara los medios para que nosotros cumplamos con lo que Él manda. Y es algo que nos enseña al principio del libro de Mormón. Él no da un mandamiento sin antes preparar la vía para que se cumpla lo que Él ha mandado. Y pues ahí está, eso puede aplicar en cada momento de nuestra vida. Y es algo que me pasó que está chistoso porque me dio un buen de pena cuando me estiré. Pero pues en la obra del Señor no para, porque es su obra y Él está ahí enfrente. ¿Saben qué es lo bonito de todas esas experiencias que contamos? De que no solamente se viven estos 2 años como misioneros, no, ahorita lo agarramos este episodio para hablar un poquito sobre la misión, pero uno puede recibir estas experiencias, solamente es cuestión de que uno busque la voluntad del Señor y Él nos conduce, Él nos va guiando. De hecho, desde que regresé de la misión, siempre he tratado de poder compartir, ¿no? Porque yo recuerdo que antes de irme a la misión y cuando estaba en la secundaria, a mí me gustaba que los amigos de la escuela supieran que yo era mormón. Me daba un pánico así. Recuerdo que en mi secundaria había una compañera que era miembro de la iglesia y yo tenía amigos que eran amigos de ella también, entonces yo siempre le evitaba, me acuerdo, porque no quería que supieran que había esa conexión, ¿no? Que era religioso yo. Y una vez llega uno de mis amigos más íntimos y me dice, oye, que tú eres morro. Y le agarro del cuello, me acuerdo, y lo estrellé contra la pared. Y le digo, si le dices a alguien, te voy a golpear. Y no, en serio, era mi pánico cada vez que supieran que era pues, miembro de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y es chistoso porque pasa la misión y ahora que he tenido mi conversión y estoy aquí,
trato de poder compensar esas veces que yo negaba, ¿no? Que era miembro y todo sale de formas casuales. Desde acercarse a los misioneros para acompañarlos y hacer visitas con ellos. Y ahí es una fuente muy rica de experiencias que como miembros podemos gozar. Es un privilegio que Dios nos da. O también cuando uno va en el Uber, ¿no? O caminando, a veces platica con las personas o en nuestro entorno, en el trabajo. Entonces, cuando uno procura de compartir un poquito de esas experiencias o de nuestras creencias con los demás, viene un sentimiento muy bonito. Es el sentimiento de haber servido a los demás con amor, como que se te regresa a ti y así te inspira a poder seguir compartiendo más de estas verdades. Entonces, eso es con lo que nos queremos que se queden ustedes, de que, y nosotros no, también llevarnos de que la misión no solamente es la fuente donde podemos encontrar experiencias. De hecho, no podemos quedarnos estancados con esas experiencias, sino debemos de buscar más. Y es una búsqueda constante, día con día. Y así va a ser el resto de nuestras vidas hasta que, pues, Dios lo permita, ¿no? No sé qué piensan ustedes. ¿Tú qué experiencias has tenido, amigo, últimamente? Cuéntanos. Sí, y yo creo que es normal el no tener tantas experiencias ahora y menos, porque ¿cuánto tienes tú que volviste a Jerum? Yo tengo un año ¿Un año? que regresé. Yo, 15, ¿no? 15 meses, un año y cachito. Yo tengo 8 meses. Entonces, es como uno llega y empieza a hacer otras cosas, totalmente, ¿no? Trabajar, volver a tener amigos, casarse como yo, conseguir novia, estudiar, o sea, uno empieza a, pues, hacer su vida y, y no es tanto que dejemos de lado a Dios, pero ya no estamos 24/7 ahí, entonces es incluso matemáticas, y ya no estás todo el día ahí, pues hay menos cosas. Es fácil perderse. También dejarlo de lado es algo que no tiene que suceder. Y yo creo que esa es una experiencia espiritual también, el que es muy difícil después de la misión. ¿Qué pasa, Joe? Anda desesperado porque No. su novia ya se que Anda de mandilón el Joe. Pero ya casi me voy a callar yo. Bueno, el chiste es que yo creo que eso es algo muy difícil, el volver de la misión. De hecho, para mí fue más difícil volver. Irme de la misión no fue difícil. Volver de la misión fue lo difícil realmente. Y la esposa de mi presidente me dijo algo que fuera, muchas cosas, que fuera inteligente en tomar decisiones. Y recuerdo que yo sentía que nada me estaba saliendo bien. Y tal vez algo que nos puede pasar, que sentimos que como ya hicimos algo bueno, por mucho tiempo nos merecemos las cosas de a gratis. Y yo empezaba a esforzarme un poco y decía, ¿por qué no suceden las cosas? Y recuerdo que una vez un domingo en la iglesia, en una clase de escuela dominical, llegó un pensamiento muy claro a mi mente de ser paciente. Eso fue hace como 6 meses. Y apenas hoy, bueno, no hoy, pero el mes pasado empecé a ver cómo las cosas cambiaban. Y vi un milagro grandísimo, grandísimo, grandísimo en mi vida. Y sí, entonces, pues hay que esperar y van a llegar las cosas. Joe. Pues sí, amigos, como dice mi compañero, no se termina la misión. Y yo creo que el Señor está dispuesto a bendecirnos de igual manera, por el servicio que prestamos. Igual si no fuera una misión, el Señor puede dar esas experiencias. Recuerdo cuando regresé, no sabía si irme a Estados Unidos a trabajar y a estudiar, porque se había presentado esa opción, o quedarme aquí en México. Entonces en el templo, preguntando a Dios, recibí una respuesta y fue algo muy exacto. Se me vino a la mente una escritura y ahí venía esa respuesta. Y decía que me permaneciera aquí. Y yo pues pensando que pues tal vez podía tener una mejor vida en Estados Unidos, ¿no? Por todo. Pues lo hice. Y en cuanto pasó eso, vi cómo el Señor pues pone las cosas en su camino. Llegué y no fue difícil encontrar el trabajo. Conocí a Fernanda. Fernanda, que Entonces el Señor sabe de todas las cosas, hay que confiar en Él, en confiar en que Él nos puede dar algo mejor de lo que tenemos, que a veces es muy difícil creer. Tal vez no podemos, como no sabemos el futuro, pensamos que todo depende de nosotros, pero el presidente antes de irme me dijo que no depende de nosotros que tan bien nos vaya en la vida o que tanto prominente o autosuficiente seamos, sino más bien depende de Dios y nuestra relación con Él.
Entonces yo he visto eso en el estar aquí, que si estamos bien con el Señor, hacemos lo que podemos, lo obedecemos, Él abre el camino. Y pues sí, creo que eso es todo, amigos. Pero gracias, amigos, a todos los que y amigas que se quedaron hasta este momento. Y los queremos mucho. Nos vemos el próximo episodio. Nos vemos tal vez un poquito cansados porque Las 12. Estamos 2 horas grabando. Y Fernando Sarmiento ya se quiere ir. Así que bye. una fan se convirtió en una hater. Muchas gracias por escucharnos, de verdad. Estamos leyendo todos sus comentarios y ya tratamos de prestarles atención a todos porque son muchos. Entonces, les agradecemos, los amamos de verdad con todo corazón. Por favor, comenten. Bye. Pregunto.